Bienvenidos al episodio 36 del podcast. Hoy en el podcast hablamos sobre la bebida milenaria que cada vez tiene más adeptos, la kombucha. Y hablaremos sobre cómo su consumo puede ayudar a mejorar ciertas patologías y descubriremos sus beneficios. Lo haremos con Jordi Dalmau, ingeniero de profesión y co-creador junto a su pareja de Moon Ferments, la compañía que desde 2015 elabora y comercializa la marca kombucha. Antes de saludarlo, recordad que en la comunidad Soy Como Como contamos con recetas, cursos, conferencias dedicados a los probióticos, a los fermentados de los que vamos a hablar hoy y a la salud digestiva en general. Entra en soycomocomo.es/comunidad para más información y os dejamos el enlace en la descripción. Ahora sí, vamos con nuestro invitado de hoy. Jordi, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Nuria, buenas tardes, ¿qué tal? Jordi, bueno, vamos a hablar de tu hijito, tu otro hijo, porque es como de las cosas que más tiempo te roban en tu vida. Ahora últimamente sí. Bueno, desde hace unos añitos, yo creo. Bueno, sí, venga. Pero que te apasionan a la vez. Y vamos a contar un poco, vamos a los inicios, vamos a entender un poco que no es casualidad que fuerais de los primeros en comercializar kombucha en nuestro país y tiene mucho que ver con tu historia personal, que habrá gente que la conocerá, pero mucha gente del podcast de Soy Como Como estoy convencida de que no, y sois una marca muy conocida en el mercado. Y tiene una historia su fundador y creador que es bonita de contar. Y además la gente hoy va a descubrir que es el síndrome de Gilbert, que quizá tampoco saben lo que es. Cuéntanos tu patología y tu descubrimiento de la kombucha y en qué momento también, en qué año aparece todo esto. Vale, venga, que la pregunta es muy larga. Primero de todo, déjame agradecerte estar aquí, porque para nosotros es un honor, como empresa que nos dedicamos a fabricar un único producto, que podamos estar aquí compartiendo nuestras experiencias contigo y con todos vosotros. No cojáis ideas, empresarios que nos estáis escuchando, porque tenéis que pasar unos durísimos y exigentes criterios de selección que Jordi los pasa porque habla muy bien y sabe muchas cosas de muchos temas, para bien y para mal, es un sabio y solo los sabios pueden venir al podcast. O sea que no todas las empresas pueden venir a contar cosas aquí, queremos mucho contenido de valor y por eso estás aquí, no por ser representante de kombucha. Entonces es doble honor, ¿vale? Lo que acabas de decir es doble honor. Pero venga, vamos al grano. Venga. ¿Por qué estoy aquí, no? La pregunta creo que era ¿por qué estoy aquí como fabricante de kombucha, ¿no? Para centrar. Vale, tú lo has dicho. Yo, vale, mis orígenes, ¿no? Mi encuentro con la kombucha se remonta al 2014, ¿vale? Yo en el 2014 era muchas cosas, ¿vale? Como tú has dicho, era ingeniero, pero era más cosas. Era padre de dos hijos, uno normal, ¿no? Dentro de la ley de Gauss, perfectamente normal, y el otro totalmente atípico, ¿vale? Era un niño que nació multialérgico. A los 4 meses, cuando tomaba solo leche materna, era alérgico a la leche, al gluten, a los huevos, al pescado blanco, al pescado azul, a las legumbres, a los frutos secos y alguna cosa más que no identificamos, ¿vale? Esto que lo digo tan fácil nos llevó más de un año llegar a esta conclusión, ¿no? Pero bueno, pero al final lo digo porque son cosas que marcan, ¿no? ¿Yo qué era? Era ingeniero, era padre de un niño no normal en el sentido, ¿no? De que te preocupes solo por otros temas, ¿no? De cuando crece una criatura. Era cocinillas, ¿no? Llevaba mucho tiempo experimentando en la cocina. Empecé con fermentados, pan con masa madre, fermentados vegetales. Luego empecé también con cocina a baja temperatura. Y llegó un punto que se me iban juntando las cosas, ¿no? La cocina a baja temperatura me llamó mucho la atención porque tenía mucha parte de ingeniería. Y yo mismo en el 2010 o así me construí un runner cuando nadie y en Amazon no vendían runners, pues yo con 4 piezas de eBay me fabriqué uno, ¿no? Y eso es una tontería, pero luego también me ayudó mucho en el mundo de la kombucha. Y también era otra cosa, era Gilbert, ¿no? Tenía esta etiqueta de Gilbert. Y si quieres empezamos por aquí, ¿no? Sí. Para contextualizar un poco todo y entender qué son los Gilbert. Vale, los Gilbert son una gente como yo, aparentemente normal, que somos entre un 5 y un 10% de la población,
que en algún momento nos ponen esta etiqueta. Y esta etiqueta nos la ponen porque haya alguna analítica, a veces del color de la piel, que estamos parece que estemos bronceados. Yo no estoy bronceado, yo soy muy blanco, ¿no? Pero el Gilbert me da este color amarillento, ¿no? Y los Gilbert, el síndrome de Gilbert no es una enfermedad, es un síndrome, ¿no? Y entonces, el problema que tenemos, ¿no? Básicamente, el problema de fondo es que el hígado tiene dos fases de desintoxicación. La primera, donde se trocean los tóxicos, y en la segunda, donde se tiene que enviar cada tóxico que en función de su categoría se manda por una vía o por otra, ¿vale? Y esto lo habréis hablado muchas veces aquí en el podcast, ¿no? Que si seguro que tú lo contarás mejor que muchos profesionales que nos rodean. Del podcast no, de fuera. Vale, habréis hablado de la metilación, del glutatión, de la sulfatación, ¿no? Vale, sí, pues sí. Hay una de esas fases que se llama la glucuronidación, que justamente esta fase a los Gilbert nos va mal. Entonces, todo lo que se tenga, todos los tóxicos que se tengan que eliminar por esta fase, va a ser problemático. Van a quedar como retenidos y nos costará mucho eliminarlos. ¿Y por qué te decía que a veces nos detectan a los Gilbert porque estamos amarillos? Porque la bilirrubina, el exceso de bilirrubina en sangre, da este color amarillento, ¿no? Y la bilirrubina justamente se elimina por esta fase. Entonces, cuando alguien tiene ictericia o tiene un problema hepático puntual, con lo cual hay que correr y solucionarlo, o viene Gilbert, que lo tiene de forma permanente, ¿vale? Y entonces a mí me diagnosticaron este síndrome de Gilbert a los 13 años, y tal como me lo diagnosticaron, esto te lo diagnostican porque es como te ponen una etiqueta, porque si en algún momento te haces una analítica de sangre y te sale que tu valor de bilirrubina está por las nubes me refiero a más del doble o el triple del valor máximo, si tú eres Gilbert ya nadie se preocupa, porque tu hígado funciona de esta manera y no es problemático. Esto, una persona que no sea Gilbert y que tenga la bilirrubina por las nubes, puede ser que tenga un problema hepático muy grave y que se tenga que correr, ¿vale? Por eso es importante diagnosticar a los Gilbert para saber si en analíticas rutinarias son gente con problemas o son gente así, ¿no? Y a mí cuando me diagnosticaron a los 13 años de Gilbert, el médico, para que no me asustara, me dijo que esto era como tener los ojos azules. Que tú tienes que saber que tienes los ojos azules por si en algún momento alguien te dice qué ojos más bonitos azules que tengas y no te pegues un susto pensando que los tenías marrones, ¿no? Total, que viví muchos años con mi Gilbert sin prestarle ninguna atención. Claro, luego hay otro tema y es que cada uno solo tiene un cuerpo y tú sabes cómo te sientes tú, pero tú no sabes cómo se siente tu vecino, ¿no? Claro, yo, bueno, soy una persona inquieta y hago siempre muchas cosas. Entonces pensaba que a la hora de cenar estar reventado era lo más normal del mundo. Y yo lo atribuía a toda mi actividad y todo lo que estaba haciendo en ese momento, ¿no? Y también tenía como asumido que beber alcohol era sinónimo de tener resaca. Yo me bebía una copa de vino y al día siguiente era como si me hubiera bebido una cuba, pero yo pensaba que eso era normal, que el alcohol producía esos efectos. Entonces no entendía a la gente que bebía mucho y que al día siguiente estaba fresco como una rosa. Y entonces a medida que me iba haciendo mayor, esto cada vez era peor, ¿no? O sea, de tener una resaca al mes era ya cada día que bebía alcohol, ¿no? De tener dolor de cabeza cada no sé cuánto, ya era cada 2 días. De tener una contractura al año, ir al osteópata, ya es que ya cuando iba al osteópata ya pedía hora para dentro de 10 días porque enlazaba una contractura con otra, ¿no? Y claro, ya empecé a ver que todo esto, la gente de mi alrededor, todo esto no le pasaba. Entonces me puse en manos de un terapeuta y cuando le expliqué el problema de las contracturas, del dolor de cabeza, de la resaca, de todo esto, porque a veces ya lo último era tener resaca, esto ya me preocupó mucho, era tener resaca sin haber bebido. O sea, la misma sensación de resaca sin haber bebido. Y esto entendí, luego cuando me lo explicaron lo entendí, que en el fondo la resaca es una sensación de estar intoxicado.
Y tú puedes estar intoxicado porque has bebido alcohol o puedes estar intoxicado sencillamente porque tu cuerpo no es capaz de eliminar esos tóxicos que de manera natural se generan, ¿no? Y Claro. entonces esto ya me preocupó mucho. Y bueno, ya estaba con 3 días a la semana que sí o sí me tenía que tomar un ibuprofeno porque ya no podía aguantar. Ese dolor de cabeza que tenía durante toda la mañana o sí ya tenía pinta de no irse, no se iba, ¿no? Y entonces me puse en manos de un terapeuta, le conté toda mi problemática y él lo asoció todo al Gilbert, ¿vale? Me dijo que todo esto era un problema hepático, que lo que tenía que hacer era favorecer, a través de la alimentación y a través de los hábitos, favorecer que mi hígado no lo podía cambiar, pero sí que habían hábitos que podían hacer que no le diese tanta carga para tener que eliminar tantos tóxicos o cosas que me pudieran ayudar, ¿no? Entonces, yo en ese momento, por ejemplo, nunca había sido consciente de la relación entre la comida y la sensación de bienestar. Yo creía que todo me sentaba bien, porque no, ¿sabes? No era capaz de saber si me comía un plato de macarrones, yo no era capaz de saber si aquello me sentaba bien o mal. Y además, por ejemplo, la pasta, yo pensaba que aquello me sentaba súper bien, ¿no? Porque me daba como un subidón de energía y creía que eso es lo que tenía que conseguir con la comida, ¿no? Y me cambió un poco las pautas alimentarias, ¿no? Me redujo, por ejemplo, mucho los hidratos de carbono y cambié, ¿no? Empecé a Caray, cambiar. qué médico más visionario, ¿no? He dicho terapeuta. Ah. Ah, Se me ha bueno, pasado. perdón, es que, bueno, tengo un sentido así del humor un poco británico, perdona. Um, Gustará a los oyentes. bueno, intentaré reprimirme un poco. Oye, que hay Ah, médicos terapeutas muy buenos bueno, de toda estábamos en el pasta. 2013, 2014, ¿vale? Hace ya 8 años, ¿eh? O sea que también era una situación diferente. Bueno, lo primero fue cambiar, reducir hidratos de carbono y aumentar proteínas y grasas. Y con esto ya, venga, algo mejoró, pero tampoco fue para tirar muchos cohetes, ¿no? Y bueno, después de ir a varias sesiones así y ir notando ciertas mejorías, el último día me dijo que sobre todo, pues mira, que empezara a tomar fermentados, que los fermentados en general ayudan a nivel hepático y que me iría muy bien. Entonces me citó pues la ristra de fermentados, que si el chucrut, que si el kimchi, que si el kéfir, que si el pan de masa madre, que si el queso de leche cruda, que si el kéfir de agua y dijo también la kombucha. Vale, yo en aquella época pues ya hacía chucrut, ya hacía kimchi, ya hacía cosas. Por ejemplo, kéfir en aquella época no consumía, ¿no? Pues empecé a consumir, ¿no? ¿Vale? Empecé pues cuando me compraba un queso, oye, pues miraba un poco la composición, ¿no? Qué tipo de queso era y bueno, y empecé con estas pautas, pero tampoco noté nada del otro mundo, ¿eh? O sea, bueno, como una carrera de fondo, ¿vale? Que cambias tus hábitos y, bueno, se supone que esto irá mejorando. Y lo que no encontré fue kombucha, ¿no? Lo dejé para el final porque era como el nombre más exótico y parecía como lo más difícil de encontrar y lo dejé para el final. Y hasta que un día fui al herbolario a comprar kombucha y no encontré. Me dijeron que hablarían con el distribuidor, no sé qué, fui a los 2 o 3 días y que no había, que era muy difícil encontrar y que no había. Y esto ya me mosqueó un poco, porque además había leído algo de la kombucha, los Gilbert y no sé qué, y yo tenía que probarlo. Y investigué un poco y vi que la kombucha tradicionalmente se hacía en casa, ¿vale? Que en el fondo es como un proceso muy parecido a un yogur, ¿no? Tú para hacer un yogur tienes un yogur, 1 litro de leche, te haces 7 yogures, te guardas uno y así entras en bucle y te dedicas a hacer yogures en casa para toda la familia. Pues con la kombucha pasaba un poco igual. Investigué un poco y conseguí lo que se llama la madre de la kombucha, que es como una especie de biofilm, y un poco de líquido de kombucha. Y con eso y unas instrucciones que venía en el paquetito que me compré, me hice una infusión de té, le puse el azúcar que ponía ya, hice la receta, lo dejé fermentar, lo mezclé todo, lo dejé fermentar 15 días, me lo bebí, era muy raro, no lo había probado nunca. Claro, no tenía ningún referente, yo seguí solo las instrucciones y aquello tenía el sabor que ¿No buenamente. buscaste por internet alguna receta? Bueno, pero la receta es té azucarado, Ese, le pones el líquido y le pones el disco aquel gelatinoso que no sabes ni bien lo que es, ¿no?
y lo dejas fermentar en la cocina. Ya está, no hay que hacerle más cuidados ni nada. Y lo que me salió fue algo súper avinagrado, ¿no? Pues pensé que era eso, la kombucha. Y empecé a bebérmelo. Entonces, lo que no recuerdo, en el 2014 el niño tenía 1 año y tengo como ciertas lagunas, ¿no? En el 2014 hay muchas cosas que no recuerdo, ¿no? Pero en pocos días rápidamente asocié una sensación de bienestar nueva con el consumo del mejunje aquel que yo me estaba fabricando. ¿Vale? Wow. Fue la primera vez que encontré una relación. O sea, de la misma manera que cuando tú tienes dolor de cabeza te tomas un ibuprofeno y a los 20 minutos te encuentras bien, por tanto asocias que aquella pastilla te ha quitado el dolor de cabeza, yo automáticamente empecé a asociar una sensación nueva de bienestar que no había tenido nunca con el consumo del mejunje que me acababa de tomar hacía media hora o 1 hora. ¿Vale? Fue la primera vez que noté que un alimento para mí tenía un efecto terapéutico brutal. Y a los pocos días experimenté una sensación que siempre lo explico, que era como si toda la vida hubiese llevado una mochila de 20 kilos colgada en la espalda y que de golpe alguien me dijera, oye, que llevas una mochila, si te la desabrochas por aquí te la puedes quitar y puedes ir muy ligero por la vida. Y yo de golpe y porrazo empecé a experimentar lo que había visto que a la gente de mi alrededor le pasaba, que era no estar cansado, no tener dolor de cabeza, ir muy ligero. Y Qué entonces, contundencia, me parece brutal porque no sé si el resto del mundo le pasará cuando beba kombucha si tienen Gilbert. Y no bueno, sé si mira, has conocido casos parecidos al tuyo, pero es que me parece brutal lo que estás bueno, contando. claro, o sea, yo lo que experimenté fue exactamente esto y entonces lo único que podía hacer era compartir lo que había aprendido a hacer con mis amigos y empecé a regalar botellas de kombucha a mi entorno. Y la gente siempre me decía lo mismo, ¿no? Les daba una botella al día siguiente, ¿no? Aquello, yo que sé, a un padre de la escuela, ¿no? Le dabas, oye, mira, prueba esto que me estoy tomando, que me lo hago yo en casa. Y al día siguiente te lo encontrabas y le decías, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? Buf, y te decían, buf, esto es un poco contundente, ¿no? Esto es muy ácido, tiene como mucho sabor a vinagre. Y bueno, y parecía que no les había gustado. Y a la semana te lo volvías a encontrar y te decía, oye, por cierto, que se me ha terminado la botella, ¿qué me la podría rellenar? Y siempre hacía la misma pregunta, oye, pero no me habías dicho que no te había gustado. Ya, es que, bueno, de sabor está como un poco raro, pero no sé, tiene como algo, ¿no? Que te deja Es así, justo lo que ¿no? me pasa a mí. Que no sabes qué es, que no sé si metes una sustancia opiácea o qué en el producto, que ya sé que no, ¿eh? Pero que al principio dices, bueno, podría pasar sin él y después te das cuenta de que no. También Claro, sobre todo en verano, cuando buscas un claro, sustituto frío que sea refrescante, ¿eh? Pero no, dices, ostras, no te viene... bueno, a mí la Coca-Cola no me gusta, pero la Coca-Cola o la cerveza que gustan tanto, que entiendes, ¿no? Porque enganchan, ¿no? Por el sí. azúcar, ¿no? Por Por ejemplo, ejemplo, a mí aquí dices, ¿por qué estoy enganchada a la kombucha? O sea, ¿qué me pasa? Mira, a mí me gusta compararlo con el café, ¿no? Tú cuando te levantas, ¿tú tienes necesidad de tomarte un café? Sí, sí, claro. Yo sí, pero ¿por qué? Pues porque creo que mi cuerpo asocia tomarse el caldo negro en tener un subidón y despertarse. Y entonces, como aún tengo el cuerpo como un poco dormido, pues mi cuerpo me pide el café porque sabe que con eso nos despertamos y nos activamos, ¿no? Porque a lo mejor no te lo pide, seguramente no te lo pide por el sabor, porque el sabor, podríamos entrar aquí si el café es bueno o es malo, pero como tiene ese Sí, efecto de la cafeína que te despierta, el sabor queda sí. en un segundo papel y lo que manda es el chute de luz Y, y despertarse, ¿no? Y con la y el chute de la kombucha que es que sabes que es sano. No, tú no lo sabes, pero a tu cuerpo le gusta mucho porque ayuda, facilita la desintoxicación. Y cuando tu cuerpo está desintoxicado, tú te encuentras bien. ¿Sabes? Tú cuando estás enfadado, cuando tienes ira, cuando te encuentras en una situación así, tu cuerpo está totalmente intoxicado. Cuando tienes contracturas, dolor de cabeza, tú estás intoxicado. Cuando eres capaz de eliminar todas esas toxinas, tu cuerpo es nuevo, y entonces esa sensación a tu cuerpo le gusta. Y tu cuerpo sabe que después de tomarte una cosa de estas, te encuentras mejor. Pues ahora me apetece tomarme una porque yo quiero esa sensación de bienestar.
Ahora vamos a hablar rápidamente de los beneficios, pero antes... Yo creo que la gente se engancha a la kombucha por la sensación de bienestar y luego el que sea sustitutivo de los refrescos, que esté fresquito, que tenga burbujitas. Es secundario. Sí, yo estoy de acuerdo, es secundario. Sí, estoy de acuerdo. Yo sé que hay algo más cuando la estoy tomando que no es me tomaría tal, pero no puedo. No, es que si no, no me la tomaría. O sea, me gusta. Antes de entrar en más beneficios y entrar en que si es rica en probióticos y todo, termina la historia de cómo pasas de hacer vinagre a tener una empresa que tienes detrás, si estáis viendo la versión YouTube, que justo tienes la fábrica detrás, que es una señora fábrica y se te está quedando pequeña, se ha dicho de paso. O sea, ¿cómo pasas del vinagre a esto? Bueno, pues en aquella época me pilló en una situación así que empezaba a estar como un poco cansado de mi trabajo, no de la profesión de ingeniero, sino del día a día, ¿no? Del entorno, no sé qué. Y al final lo vi como una oportunidad. O sea, vi como que me iba a sentir mucho más realizado ayudando a la gente, ofreciéndole algo que les va a ayudar a encontrarse bien, que ayudar a la gente haciéndole proyectos y solucionándole problemas técnicos que pudieran tener en su día a día, ¿no? Porque al final la vida del ingeniero es como la del médico, es la de ayudar a la gente, ¿sabes? Yo era un poco, tenía la sensación como el médico de pueblo, ¿no? Que ayuda a los de su entorno y los conoce a todos, pues a mí me pasaba lo mismo a nivel de ingeniería. Oye, que tenga este problema, no te preocupes, que lo que se te ha quedado pequeño, pues lo hacemos más grande. Que le falta potencia, pues le ponemos el doble, ¿sabes? Y entonces vi que podía hacer, en este caso, de ingeniero, ayudando a la gente a encontrarse mucho mejor y compartir, porque cuando tú descubres en tu propia piel algo que te cambia tu vida y te encuentras mucho mejor, a mí la sensación que tenía es que esto no me lo podía quedar para mí. Esto lo que tenía que hacer era compartirlo con el máximo número de gente. No, yo creo que nos pasa en estas situaciones fue lo último que pensé. Lo que quería era compartir y lo que no podía hacer era regalarle a todo el mundo una botella como estaba haciendo, ¿no? Que se había convertido en nuestra casa en un laboratorio clandestino de kombucha, ¿no? Que era un sinvenir de botellas para arriba y para abajo, ¿no? Y botes de cristal encima de los muebles en todas partes, ¿no? Y entonces ahí, pues aprovechamos para cerrar una etapa de nuestra vida y abrir otra. Y fue cuando decidimos crear Moon Ferments y nos marcamos el objetivo de crear porque en ese momento yo no sabía hacer una kombucha deliciosa. Tengo que decir que lo primero que regalé a mis amigos era una especie de vinagre terapéutico, pero era algo muy contundente. Y entonces lo que nos planteamos fue hacer una bebida que tuviera esas propiedades, que la gente se encontrara muy bien con esa bebida, pero que fuera bueno, que pudiera competir en un restaurante, ¿no? Que pudiera estar al lado de refrescos, de vinos, de cervezas en un restaurante. Y eso sí que estoy muy contento porque fuimos los primeros que pusimos una botella en los restaurantes, ¿vale? Y para demostrar que la kombucha podría ser algo que anteriormente era algo que estaba en los herbolarios como terapéutico, malo de sabor, pero que te podía ayudar para según qué dolencias, hacer algo que tuviera las mismas propiedades y que además fuera bueno y que te lo tomaras porque te apetece. Porque yo cuando bebo kombucha me la tomo porque me apetece, no porque ya no pienso que si el Chilbert, que si el no sé qué, ¿sabes? Y entonces esto es lo que fue el primer cimiento de la compañía, ¿no? Vamos a hacer algo que sea bueno y que la gente pueda escoger, cuidarse, pero con algo que realmente les pueda gustar. Muy bien, y ahora estáis en Canal Oreca, en gran distribución, en tiendas especializadas, por todos sitios. Que, por cierto, kombucha, con TX, a diferencia de cómo se escribe el nombre, fue vuestra apuesta. Es decir, cuando estamos hablando de kombucha, es el nombre de la bebida y suena igual que vuestro nombre comercial, claro, ¿verdad? Lo que pasa es que se escribe con TX. Claro, kombucha con CH es el genérico. Es la categoría de té fermentado se llama kombucha con CH. Y nosotros, nuestra compañía se llama Moon Ferments. Pero ¿qué pasó? Que al principio, cuando empezamos a ir a ferias y empezamos a ir a tener ese contacto con la gente, claro, nadie hacía kombucha. Y fuimos kombucha, ¿vale? Y entonces fue a posteriori que adoptamos el nombre de kombucha con TX
porque la gente es que nos llamaba directamente kombucha, porque no había nadie haciendo kombucha. No es como ahora que hay muchísimas Claro. marcas y mucha competencia. En 2015 estábamos nosotros solos en las ferias explicando lo que era la... Erais el genérico de pies a cabeza. Éramos el genérico y éramos los únicos y Erais una categoría. Erais toda la categoría. éramos una categoría, sí, 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 mucha terapia, hicimos a muchísima gente y aún la seguimos Qué guay, haciendo. Jordi. Estamos muy Y contentos tanto. de poderla hacer. Vamos a contar cosas que la gente quizá no se plantea, porque siempre decimos que la kombucha es muy rica en probióticos que nos ayudan a alimentar nuestros bichitos de la microbiota intestinal. Sí. Pero cuéntanos un poco más, que quizás el foco tiene que estar en otros sitios, Bueno, de los beneficios. antes te he contado que a mí me recomendaron tomar fermentados y me los tomé, todos los que estuvieron a mi alcance, me los tomé. Pero te tengo que decir que al tomar todos esos fermentados no experimenté nada del otro mundo, porque yo creo que el hecho de tomar fermentados no deja de ser una carrera de fondo. Tú no te comes un plato de chucrut y a la media hora te encuentras bien, ¿no? Si tú comes periódicamente chucrut, eso hará, es un aporte de probióticos, de prebióticos, de muchísimas cosas, de enzimas, de ácidos, de no sé qué, y eso a largo plazo hará que tu microbiota se encuentre, sea más sana, tenga más información, tenga más nutrientes y haya desplazado a patógenos, etcétera, etcétera. Y puede ser que con el tiempo aumente tu inmunidad, tu bienestar, tu buen humor, etcétera, etcétera. Pero eso será algo que será bastante difícil de percibir, porque será una cosa que será con el paso del tiempo. ¿No? A lo mejor tú te ponías enfermo cada 2 meses y dentro de un tiempo de consumir muchos probióticos, pues a lo mejor te pones enfermo cada 6. Pero eso será muy difícil de detectar. Y eso es lo que me Entiendo. pasó. Eso es lo que me pasó a mí, pues cuando empecé a tomar más chucrut, luego me bebía cada día en casa, bebíamos kéfir de agua y por la mañana me bebía un vaso de leche, un vaso de kéfir de leche de cabra, pero no noté ningún cambio radical. Eso me lo tomaba como algo, como te digo, a largo plazo, ¿no? Esto me ayudará a mejorar mi inmunidad, ¿vale? Y todo mi sistema digestivo y mi microbiota. Pero el efecto más o menos instantáneo de tomarte un vaso de kombucha y encontrarte bien, yo veo que esto viene, y por todos los estudios que he leído y toda la información que he podido consultar, que esto viene por la producción de ácidos orgánicos. ¿Vale? La kombucha es una bebida fermentada y nosotros de bebidas fermentadas conocemos mucho. El vino, la cerveza, la sidra, el champán, el cava, pero todas estas bebidas fermentadas lo que tienen en común es que tienen levaduras. Y las levaduras solo saben hacer una cosa, es transformar el azúcar en CO2 y alcohol. ¿Vale? Y bebidas con un cierto grado alcohólico no podemos decir que sean saludables porque el alcohol es un tóxico. ¿Vale? A diferencia de estas bebidas fermentadas, la kombucha tiene levaduras y bacterias. Y esto es muy poco habitual, digamos, en los ecosistemas, ¿vale? Porque las levaduras y las bacterias, o incluso las levaduras entre sí, o las bacterias entre sí, están acostumbradas a competir entre ellas para quedarse en ese entorno, ¿vale? Y proliferar. Esto lo vemos muy fácilmente en un chucrut. O sea, si tú tienes una col y la dejas encima de la mesa, ¿qué va a pasar? Lo más normal es que con Sí, el tiempo se pudra. se pudra, claro, si no le metes sal, ¿no? No, si no Y le pones nada, la dejas la cola ya en la cocina, se va a podrir. ¿Por qué? Porque las bacterias de putrefacción que están en la piel o están en las hojas de la col van a proliferar porque nadie las va a parar y van a podrir la col, se la van a comer y la van a desintegrar. Vale, si tú haces un pequeño truco que es cortarla a trocitos, echarle sal y dejar toda la col sumergida, ¿qué va a pasar? Pues que las bacterias lácticas que también estaban en esa col, ¿vale? Se van a encontrar al no haber oxígeno y al estar en un entorno medianamente salino, se van a encontrar mucho más cómodas que las de putrefacción y lo que van a hacer van a empezar a comer los carbohidratos de la col y van a transformar estos carbohidratos en ácido láctico y en cuanto el pH empiece a bajar, las bacterias de putrefacción y los otros mohos y los otros hongos y las otras cosas que están por allá no se van a sentir nada cómodas, con lo cual dentro de 15 días vas a tener un chucrut superácido, rico en ácido láctico, que eso ya no se puede estropear.
¿vale? Porque es un entorno tan ácido que las otras bacterias no pueden vivir en ese entorno, ¿vale? O sea, lo que está claro es que en los ecosistemas solo sobrevive una especie o unas especies, ¿vale? Todas no pueden estar, las de putrefacción y las lácticas todas juntas, no es estable, ¿sabes? La balanza se tiene que decantar hacia un lado. Podemos hacer cosas para decantarla hacia el lado del chucrut y si no hacemos nada, lo normal es que se pudra, ¿vale? Pues en la kombucha pasa algo bastante raro, ¿no? Y es que levaduras y bacterias convivan en un mismo ecosistema. ¿Y por qué conviven? Bueno, ¿cómo se hace la kombucha? La kombucha se hace a partir de una infusión de té al que le añadimos azúcar, ¿vale? El azúcar es el alimento para los microorganismos. Entonces, ¿las bacterias pueden comer azúcar? No. El azúcar son moléculas de sucrosa y una molécula de sucrosa es muy grande para una bacteria. Y una bacteria ve una molécula de sucrosa y no ve comida. ¿Vale? Las levaduras sí que son capaces de comerse la sucrosa, pero para comérsela tienen que hacer una cosa. Tienen que coger la molécula de glucosa, de sucrosa, y romperla por la mitad. Y al romperla por la mitad, les queda una molécula de glucosa y una molécula de fructosa. Y a partir de esas dos moléculas, las levaduras pueden consumir esa glucosa y esa fructosa, hacer CO2 y hacer alcohol. ¿Vale? En el momento que una levadura ha roto una molécula de sucrosa, queda libre la glucosa y la fructosa, ¿vale? Y esa glucosa y esa fructosa ya es alimento para las bacterias. Entonces, las bacterias que no son tontas, lo que ven es que si no fuera por el trabajo de las levaduras, ellas no se podrían comer ese azúcar. Con lo cual, pues la naturaleza es suficientemente sabia para que estas bacterias no intenten combatir esas levaduras, porque si no es por esas levaduras no se van a alimentar del azúcar. Y con lo cual viven juntas y quieren vivir juntas. Y las levaduras, que tampoco son tontas, se dan cuenta que si las levaduras estuvieran solas en un medio donde haya azúcar, ¿qué pasaría? Irían haciendo alcohol, porque el alcohol, las levaduras aprendieron a hacer alcohol porque era una manera de ahuyentar a otros microorganismos. ¿Vale? Es un residuo que producen las levaduras como resultado de su alimentación y eso elimina o evita que otros organismos puedan venir y ocupar el espacio de las levaduras. Pero ¿qué pasa? Que si las levaduras van produciendo alcohol sin parar, las propias levaduras se acaban ahogando en ese tóxico que es el alcohol. Y como las bacterias a la vez se pueden ir, hay unas familias de bacterias que pueden consumir ese alcohol y transformarlo también en ácidos orgánicos, en el fondo lo que le están haciendo las bacterias a las levaduras es de brigada de limpieza, ¿vale? Con lo cual, unas y otras se aprovechan de la existencia de las otras y por eso se llama que en la kombucha tenemos un cultivo simbiótico de levaduras y bacterias, ¿vale? Porque las unas se aprovechan de las otras. Y entiendo que es más beneficioso que un fermentado al uso donde solo hay bacterias. Claro, el resultado de una fermentación solo con levaduras es puramente alcohol. Todo el azúcar se transforma en alcohol. En una bebida de kombucha donde tenemos levaduras y bacterias, el resultado mayoritario de la fermentación no es alcohol, el alcohol pasa a ser residual, son ácidos orgánicos. Y estos ácidos orgánicos, está súper demostrado y estudiadísimo, que estos ácidos orgánicos que se producen en la kombucha tienen muchos beneficios para nuestro organismo, ¿vale? Estos ácidos orgánicos que se producen, pues es mayoritariamente el ácido acético y el ácido glucónico, ¿vale? Pero también se produce ácido láctico, ácido málico, ácido sacárico y ácido glucurónico. Entonces, y muchos más ácidos en menor cantidad. Entonces, lo que está súper demostrado es que cada uno de estos ácidos tiene un beneficio sobre nuestro cuerpo. Por ejemplo, lo que te decía antes, ¿no? Y esto tiene relación con el Gilbert. Para eliminar los tóxicos a través de la fase de la glucuronidación, nuestro hígado tiene que fabricar una molécula de ácido glucurónico, encontrar un tóxico
esas dos moléculas se unen en una sola y luego nuestros riñones eliminan este conjunto de ácido glucurónico con un tóxico, ¿vale? Los Gilbert, lo que nos pasa es que producimos poco ácido glucurónico. Por eso tenemos ese atasco en esa vía, que no hay manera de poder desintoxicar todos esos tóxicos que tienen que salir por ese agujero, ¿no? Pues entonces, un aporte extra de ácido glucurónico es lo que hace que los Gilbert, bueno, pues tengamos una segunda vida. Hay más cosas, el mecanismo este es muy complejo. Se descubrió también, porque de ácido glucurónico hay muy poquito, ¿vale? Pero hay poquito, pero hay. Pero también se descubrió que hay otro ácido, que es el ácido sacárico, que lo que te contaba, ¿no? Cuando nuestro cuerpo fabrica un ácido glucurónico y encuentra un tóxico, esto es soluble en agua y esto lo tiene que eliminar por los riñones, tenemos una serie de bacterias en nuestro intestino que fabrica una enzima que se llama glucuronidasa. Esta enzima tiene la capacidad de romper el enlace entre la molécula de ácido glucurónico y el tóxico, con lo cual nuestro hígado de Gilbert, que le había costado fabricar un ácido glucurónico, le viene una enzima que va y le rompe el enlace, con lo cual tiene que volver a empezar. Pues está súper estudiado que el ácido sacárico, que sí que está presente en la kombucha, lo que hace justamente es inhibir esa enzima. Con lo cual, con poquito ácido glucurónico que fabrique tu hígado, es como más eficiente porque no hay una enzima por allá que está cortando continuamente los enlaces. Sumado a que el ácido málico también es desintoxicante, sumado a que hay ácido glucurónico en la propia bebida, pues la suma de todas esas cosas hace que nuestro hígado desintoxique mejor. Pues esa es la diferencia principal entre la kombucha y las otras bebidas fermentadas, que es la presencia de ácidos orgánicos. Y esa es la diferencia principal de cuando hemos oído hablar de kombucha siempre y hoy, que es alucinante el contenido que nos saque, la clase magistral que nos acabas de exponer sobre una vía enzimática del hígado, que seguro que la gente que nos oye, a algunos les sonará porque les será más familiar y es muy potente, o sea, ayuda a desintoxicar. Es la diferencia, punto. Es la diferencia de la influencia vista desde el punto de vista de una persona normal, ¿no? Que parece que si te tomas una bebida de estas, lo que estás haciendo es tomarte un aporte de probióticos, a mi punto de vista, que mi punto de vista es el de un Gilbert, de una persona que necesita todo el apoyo del mundo para poder desintoxicar mi cuerpo. ¿Vale? Pues entonces, tu punto de vista es el punto de vista también de Xavi Verdaguer y Marc Vergés, que ya sabe la gente que son mis gurús, que siempre dicen que no se puede valorar la microbiota sin hablar del hígado y que no se sabe cuál es, si el huevo o la gallina, qué es lo que empieza a estar mal en un organismo, pero que muy probablemente una alteración de la microbiota, si lo detectas, verás que el hígado no está en buen estado y viceversa. Es decir, les dan la misma importancia y ahora mucha gente estamos poniendo el foco en la microbiota y el hígado tiene sus épocas de moda y también las vías enzimáticas de eliminación, pero mucha gente está muy puesta en estos temas justo porque saben de la importancia que tiene, con lo cual muy bien probióticos para alimentar la diversidad bacteriana de esta microbiota que tanto nos importa, pero no olvidemos nunca el hígado, ¿no? Entonces, yo creo que no solo para un Gilbert es interesante que mate dos pájaros de un tiro la kombucha, creo que es interesante para todo el mundo, porque la microbiota debería estar al mismo nivel de importancia que el hígado. Y eso, mira, ha servido para eso, de momento, el podcast de hoy, para que todo el mundo lo entienda, qué efecto tiene respecto a los otros fermentados. Hemos hablado un poco de alcohol y de azúcar, así muy de pasada, porque después te preguntaré por toda la gente que por salud digestiva duda a veces del consumo y de la cantidad de kombucha que pueden tolerar, ¿no? Pero antes de eso, sí que has pasado por ahí contando un poco cómo se va ese azúcar en el momento de que se lo quedan las bacterias levaduras. Pero hay una duda generalizada de, ¿pero por qué estamos tomando una bebida saludable si está hecha con azúcar? Entonces yo te lo vuelvo a preguntar y supongo que dependerá del fabricante también, pero ¿dónde queda este azúcar que necesitas para elaborar kombucha?
Mira, el azúcar no hace falta que salga yo a decir que es malo, ¿vale? Pero el tema está en que cuando tú te tomas una kombucha, lo que tienes que ver es cuánto azúcar de ese que tiramos el día que preparamos la infusión de té queda en la bebida que te estás tomando. Y ese es el Claro. azúcar que es malo. Mira, si tú hicieras un lote de kombucha y lo dejaras 3 meses fermentando, habría cero de azúcar. Las levaduras y las bacterias, si tú le das suficiente tiempo, las levaduras y las bacterias se lo van a comer todo. Ah, ¿Vale? sí. Es cuestión de tiempo. O sea, las levaduras y las bacterias se alimentan de azúcar. ¿Vale? Entonces, es cuestión de que tú le des suficientemente tiempo y se lo van a comer todo. No van a dejar un Me 10% porque estás hay una... diciendo que las kombuchas, perdona, que tienen más azúcar es porque han dejado fermentar menos tiempo. Claro. O Ah, o sea, sea, esto es como la masa madre, la buena y la mala, la rápida y la lenta, la de bueno, calidad y la. a ver, mira, a ver, hay un montón de estudios que explican cómo funciona el proceso de fermentación de la kombucha. ¿Vale? Esto está hiperestudiado. Y entonces, tú el día cero preparas una infusión de té y le pones X kilos de azúcar, ¿vale? Un tanto por ciento, el que tú decidas o el que quieras. Vale, ese azúcar, si tú lo mires cada día hicieras una analítica de azúcar, podrías hacer varias analíticas. Podrías mirar en el día cero cuánta sucrosa hay, cuánta glucosa hay y cuánta fructosa hay, ¿vale? El día cero verías que todo lo que hay es sucrosa, no hay glucosa ni fructosa, ¿vale? Porque acabas de tirar azúcar en forma de sucrosa. Entonces, a medida que avanzan los días, tú irías viendo que la sucrosa va desapareciendo muy rápidamente porque las levaduras están rompiendo esas moléculas que te he comentado antes y empieza a aparecer mucha glucosa y mucha fructosa. ¿Vale? Entonces, a los pocos días, toda la sucrosa habría desaparecido y se habría transformado en forma de fructosa y glucosa. Y luego verías que las levaduras y las bacterias, en el momento que se encuentran la glucosa y la fructosa, prefieren comer la fructosa antes que la glucosa. ¿Vale? Esto no me lo preguntes a mí, pregúntaselo a ellas porque les gusta más. Pero si esto lo dejaras, le dieras tiempo suficiente, al final tendrías cero de glucosa y cero de fructosa. Entonces, es decisión del fabricante, del elaborador, de la persona que se fabrica un lote de kombucha en su casa, decidir qué día aquello pasa de ser de té azucarado a llamarle kombucha. No hay ninguna norma que diga a partir del quinto día eso es kombucha. Yo lo que te puedo Vale. decir es que si tú haces una fermentación muy corta, ¿vale? Tienes mucho azúcar porque las levaduras y las bacterias no son rápidas comiendo, ¿vale? Necesitan su tiempo. Y también te voy a decir que el primer metabolito que se va a formar es el alcohol, porque las levaduras son mucho más rápidas que las bacterias y las levaduras solo saben producir etanol. Entonces, a la semana de empezar a fermentar ese lote de kombucha vas a tener bastante azúcar y bastante etanol. No vas a tener ácidos orgánicos porque las bacterias, como aquel que dice, aún ni se han enterado que había comida disponible. Entonces, tú tienes que dejar suficientemente tiempo porque, por ejemplo, la curva del alcohol, tú verías una curva que va subiendo cada día, hay más alcohol, más alcohol, más alcohol, llega a un punto que empieza a haber menos alcohol, menos alcohol, menos alcohol. ¿Por qué? Pues porque las levaduras ya están llegando a su límite de transformar todo el azúcar en alcohol, pero las bacterias que se están reproduciendo pues masivamente están empezando a comer alcohol y a hacer ácido acético. Entonces, en una fermentación muy corta, lo que te estás comiendo es azúcar y alcohol. Por eso hay gente que, yo he leído muchas veces, es que a mí me encanta la kombucha a los 5 días de fermentación. Claro, porque tiene azúcar y alcohol, es normal que te guste. ¿Es saludable? Bueno, yo no vendré yo a No, decirte que no. Yo no te ya lo te lo voy a digo yo. decir, pero la gracia que es, la ¿Cuántos, gracia es que cuántos días para hacer tu kombucha, que tiene menos de 2 gramos de azúcar por 100 mililitros, si no sí, recuerdo mal? Lo digo sí, bien, ¿verdad? sí, ¿Cuántos 2 días gramos la por 100. dejas?
¿Cuántos Nosotros, días la dejas? de media, nuestros depósitos están un mes fermentando, 30 días. Y así consigues esto, los 2 gramos. Claro, sí, así conseguimos que a ver, nuestro objetivo fundacional de la compañía fue la salud. Entonces, todas nuestras decisiones siempre manda el patrón salud. O sea, por ejemplo, vamos a empezar a hacer kombucha. Venga, té verde o té negro, porque con los dos se puede hacer kombucha. Nuestra decisión, té verde. ¿Por qué? Pues porque el té verde de per se es más saludable que el té negro. Pero es que el té negro es más fácil que la kombucha. Bueno, pero el té verde es más saludable. Sí, pues venga, vamos por el camino difícil. Vamos a hacerlo con té verde. Siguiente paso. Si la fermentación es más larga, hay más ácidos orgánicos y la bebida es más saludable. ¿Qué hacemos? ¿Esto o la hacemos más dulce para que le guste a más gente? No, vamos a hacerla saludable. ¿Y esto implica que haya gente que no le guste? Oye, pues mala suerte. Nosotros estamos del lado de la salud. Pues vamos a hacerla a nuestro gusto, que sea suficientemente ácida para que tenga esos ácidos orgánicos y le aprovechemos todo lo bueno de la kombucha y que no me esté comiendo aquí. Es que hay kombuchas con 5 y 6 gramos de azúcar. Quiere decir que si te bebes un botellín de estos, te estás tomando 15 gramos, 20 gramos de azúcar. Yo me tomo 20 gramos de azúcar y te digo yo que me sacan en camilla. ¿Vale? Entonces, pues nuestra kombucha está, Bueno, es por que yo ejemplo, ahora estaba pensando, mira si tiene poca azúcar la tuya, que la he tomado durante los 4 meses de dieta cetogénica y estaba en cetosis en varias fases, o sea que no tenía sí, pico no, no, de y mira, insulina para nada, ¿no? Carlos Estro pasó también por aquí, por este podcast. Carlos Estro ha hecho pruebas con el medidor de cetonas después de beberse una kombucha. Ah, sí. Sí, y no sales de cetosis porque el azúcar que hay es como el mínimo, es como el mínimo. Podría haber menos, sí, pero luego ya sería vinagre de kombucha, ya no, ¿sabes? Ya estaríamos Sí, en un sí. terreno, pues, que No, no. ya no sería Que tan cuando agradable. que nos autoengañamos decimos, pues mejor no tomar, porque si lleva azúcar, oye, pero cuando te has tomado el chocolate del 70% negro, tú te piensas que no te estabas tomando azúcar. Ni el Claro, del 80, ni el del 85, que tú has leído los ingredientes que hay azúcar, aunque sea muy claro. negro y muy elevado en cacao. Claro, pues eso es tan fácil como leer la etiqueta. Tú te vas a la tabla Claro. nutricional y miras cuántos carbohidratos y cuántos azúcares hay y lo único que tienes que valorar es si tú estás dispuesto a tomarte tantos gramos de azúcar en forma de kombucha. Muy rápido, el tema del pasteurizado, que hay quien vende pasteurizado, eso es mejor evitar que esté pasteurizado o no importa a nivel de impacto de salud. Hombre, mira, yo cuando me preguntan qué propiedades tiene la kombucha, no me gusta ser vendedor de crecepelo y decir aquí todo lo que está recogido en estudios científicos, porque al final, si decimos todo lo que puede mejorar, al final ya empiezas a dudar de todo porque la lista es muy larga. Yo siempre me gusta resumirlo en 3 cosas. Uno es digestivo. ¿Vale? Es digestivo porque tiene un pH muy bajo. Esos ácidos orgánicos le dan un pH muy bajo, de alrededor de 3. Y eso, solo por el hecho de tomar una bebida ácida, eso ayuda a la digestión. Nuestro estómago necesita secretar los ácidos gástricos para hacer la primera descomposición de la comida. ¿Vale? Pues si tú, en lugar de tomarte algo que sea de pH neutro o pH alcalino, te tomas con la comida algo ácido, solo por un principio físico-químico, aquello va a ayudar a la digestión. ¿Vale? O sea Qué que, bien, que yo creo que también me gusta por eso, porque tengo tendencia a la claro, las comidas hipocloridria con y me kombucha falta sientan ácido. mejor. Sientan mejor las comidas con kombucha. ¿Por qué? Porque le estás aportando un extra de acidez a la digestión. Y esto va en contra de mucha gente que tenga acidez, porque no voy a ser yo quien lo diga, pero mucha gente que tiene problemas de acidez no se soluciona tomando omeprazol, sino que se soluciona tomando más ácido. Y hay otra Sí, cosa, sí. que la vida moderna es muy estresante. Y cuando estás estresado, una de las primeras cosas que dejas de fabricar son ácidos gástricos, con lo cual las digestiones son peores. ¿Cuánta gente hay que come carne y tiene deficiencia de B12? ¿Cómo puede ser? Pues porque si no hay un entorno suficientemente ácido en el estómago, las vitaminas, el hierro, los minerales, no sé qué, no se absorben.
Pues entonces... Médico Jordi Dalmau, ¿dónde podemos pedir visita contigo? No, yo no doy consejos. Yo solo digo evidencias científicas. Me encanta que lo cuentes muy bien, Jordi. ¿Sabes? Pero, ya solo un tema físico-químico, esto ya es bueno, porque es ácido. Es como si tú... Venga, ¿qué más? 3 cosas que te he cortado. Vale. Digestivo y las otras 2. Es probiótico, ¿vale? Porque hay levaduras y bacterias vivas y eso ya de per se ya es bueno, porque nuestra microbiota... Yo siempre digo que las bacterias y las levaduras que hay en la kombucha no son residentes de nuestro intestino. Y cuando la gente me pregunta estresada que cuándo me tengo que tomar la kombucha para que no se me muera en el tránsito intestinal, yo siempre le digo a la gente, tómatela cuando te apetezca, porque es lo de menos que las bacterias lleguen vivas o muertas al intestino, es lo de menos, porque estas bacterias, una Acetobacter no se te va a quedar a vivir en tus intestinos, ¿vale? Porque no son bacterias que no son como la Kermansia o los lactobacilos no sé qué, que nosotros necesitamos esos. Pero si nuestra microbiota está en contacto con otros microorganismos vivos o muertos, ese trasvase de información que le dan, esos nutrientes mucho más biodisponibles, esas vitaminas que están dentro de esas bacterias y levaduras vivas o muertas, todo eso es fundamental y es necesario para nuestro funcionamiento. O sea que por el hecho de tener levaduras y bacterias vivas, eso ya es bueno. Es como un chucrut, tiene organismos vivos y son vivos y amigos de nuestra microbiota. Pues eso es bueno, aunque no se queden a vivir en nuestra casa. Y luego, para mí, el mejor es que es desintoxicante. ¿Vale? Es desintoxicante porque lo que te contaba, por el ácido glucurónico, por el ácido sacárico, porque en general los ácidos orgánicos facilitan el trabajo en nuestro organismo. Y el otro día leía un artículo que decía que la proporción de ácidos orgánicos que hay en la kombucha es muy parecida a la proporción de ácidos, que esos ácidos también los genera nuestro cuerpo, ¿sabes? Y entonces es como un aporte extra, es como una casualidad, ¿no? Se ha dado una casualidad en el mundo de hace 2500 años, no se sabe qué pasó en China, algo en lugar de podrirse, fermentó, digamos, de tal manera que unas levaduras y unas bacterias que habían vivido siempre de forma desordenada y no junta, se encontraron en alguna vasija, vete a saber por qué, y aquello dio muy buenos resultados. Y ahora me pregunto, tú que tu cabeza va tan rápido, ¿por qué me has dicho lo de las 3 cosas que tiene la kombucha cuando te he preguntado por la pasteurización? Vale, porque una de las 3 es que como tiene levaduras y bacterias vivas, eso es bueno para nuestra microbiota. Entonces, si tú me dices, oye, me voy a tomar una kombucha pasteurizada, pues te queda el pH y te quedan los ácidos orgánicos. Bueno, tienes 2 cosas de 3. No tienes el probiótico. No tienes el probiótico, pero es infinitamente mejor pues que un refresco azucarado. No pasteurizamos porque consideramos que es una ventaja que podemos aprovechar, pero bueno, si te tomas una kombucha pasteurizada, pues continúa siendo mucho mejor que cualquier alternativa industrial, ¿no? Para ir terminando, decías que es un muy buen probiótico, pero la gente que tiene sobrecrecimiento bacteriano, que tiene demasiada fabricación de bacterias, que es el conocido SIBO, que puede partir de un colon irritable, que es este cajón desastre que con la vida moderna tanta gente padece, pues le puede producir malestar la kombucha. Cuenta un poco... Muchas veces la gente que a lo mejor no sabe ni que padece SIBO, se entera que lo tiene a raíz de beber kombucha, porque SIBO y kombucha es un cóctel explosivo. Entonces, cuando a veces alguien nos escribe o nos llama o nos pregunta y nos dice, oye, mira, que he bebido kombucha y se me ha hinchado muchísimo la barriga, no me había pasado nunca, nosotros siempre le decimos, oye, investiga esto, que no puedas tener SIBO. Porque luego le haces unas cuantas preguntas más y le dices, pero tú, por ejemplo, cuando comes una manzana, no, es que yo no como manzanas, que me sienta mal. Y si comes col, no, es que tampoco como col. Y las legumbres, no, es que hace años que no como legumbres, que me sentaban muy mal. ¿Es el gas? ¿El problema solo es el gas o es la proliferación de bacterias que tiene el fermentado? Yo creo que la cantidad esa de levaduras y bacterias, la gente con SIBO no la puede tolerar porque le empieza a fermentar
digamos, de forma desordenada en el intestino delgado, pues, y eso pues, hace una presión que no está pensado ese sitio para esas fermentaciones. Muy bien. También preguntan muy a menudo si las embarazadas, como tiene un poquito de alcohol, pueden tomar kombucha. Mira, tampoco hay ningún estudio concluyente que diga si pueden tomar o no, ¿vale? Pero yo siempre digo que no. Y lo digo porque tiene un poco de alcohol, ¿vale? Tiene alrededor de 1 grado de alcohol. Luego, no está pasteurizado y a las embarazadas, los especialistas le recomiendan que todo esté pasteurizado. Entonces, no vaya a ser yo el que diga que se puede comer no pasteurizado. O sea, que ya tienes 2 motivos para no tomar kombucha. Y luego, yo te voy a decir el tercero, que para mí es mucho más excluyente, y es que si tú nunca has tomado kombucha, lo que va a pasar el primer día que tomes kombucha es que depende cómo esté tu hígado y depende cómo esté tu cuerpo, se van a empezar a remover todos esos tóxicos que tenías por ahí acumulados porque tu hígado no sabía cómo gestionar, ¿vale? Y puede ser, hay mucha gente que la primera vez que toma kombucha le produce dolor de cabeza, ¿vale? Y le produce dolor de cabeza porque esos tóxicos que tenía almacenados, que su cuerpo los tenía ya en el almacén, porque no sabía qué hacer con aquellos, como con esos ácidos orgánicos se empiezan a metabolizar, pues durante un tiempo, digamos que tienes más tóxicos en el torrente ¿Kombucha sanguíneo. gripe? ¿Estamos hablando de kombucha gripe? Pues mira, sí, no sabía o nunca había pensado que le podíamos poner este nombre, pero en el fondo es eso, ¿no? Es como cuando empiezas una dieta keto, ¿no? Que estás unos días que como no estás ni en una situación ni en otra, te faltan minerales, ¿no? Y estás en un impasse que es muy desagradable. Pues con la kombucha, la gente que no sabía que su hígado no funcionaba muy fino, le empieza a sacar todos esos tóxicos y su hígado y sus riñones, el trabajo que tienen en poder eliminar. Y entonces, en ese impasse te encuentras mal porque tienes muchos... A mí me pasaba al principio. Yo bebía Sí, kombucha claro. y era como un mix de ahora me encuentro mal y ahora me encuentro muy bien. ¿Sabes? Y entonces, yo diría que las embarazadas, si nunca han tomado kombucha, yo no empezaría a tomar kombucha estando embarazada, porque tú no sabes cuántos tóxicos tienes y si movilizas los tóxicos en ese momento o en el momento de la lactancia, le vas a pasar al bebé unos tóxicos que tú tenías almacenados por allá en un rincón, ¿no? O Pues sea, yo diría, embarazadas. El problema no es el alcohol, el problema es para mí el la problema es desintoxicación esto. hepática que genera Sí, beber kombucha, que es una sí, barbaridad de contundente. sí. Vamos terminando, no hemos hablado de la... Vosotros tenéis una cerveza hecha con kombucha, que Bueno, supongo que con es, poquito alcohol, ¿no? Es la bueno, famosa a ver, paleobirra. es una broma que nos hacíamos nosotros, ¿no? Nosotros, y hubo un momento que íbamos sacando sabores, ¿no? Y llega un momento, pues que también hay cosas que no quieres renunciar, como por ejemplo renunciar a una cerveza. Y un día, hace ya unos cuantos años, se nos ocurrió mezclar kombucha y lúpulo, ¿no? Y en lugar de llamarle kombucha con lúpulo, ¿no? Nosotros tenemos una que se llama, yo qué sé, kombucha con té matcha. Pues en lugar de llamarle kombucha con lúpulo, le llamamos paleobirra, porque era como una broma nuestra, como era algo para nosotros. Y era En algo para serio, nosotros. tú no, o sea, fue tu sentido de alquimista de mezclar lúpulo y llamarlo birra. O sea, tú no habías visto que en Estados Unidos esto existiera, Sí, algo por había decir algún leído. país, ¿eh? Sí, algo había leído. Pero, o sea, tú piensas, ¿no? ¿Qué es lo más característico de la birra? La amargor, ¿no? Porque si la birra no tuviera lúpulo, pues no sé a qué sabría, ¿no? Sabría al propio fermento de las levaduras y esa, pero lo que te marca realmente, ¿no? O una IPA, ¿no? ¿Qué tiene una IPA? Amargor, que parece que te comas un campo de lúpulo. Pues entonces lo que hicimos fue pues darle esta broma a la bebida, de ponerle el amargor en una bebida que en principio pues no estaba pensado para ponerle lúpulo, pues le pusimos lúpulo. Y no hacíamos, hace 4 años cuando lo sacamos al mercado, no hicimos ninguna publicidad, porque si cuando íbamos a las ferias, tú no sabes lo difícil que era en el 2015 explicarle a la gente lo que era la kombucha y para qué servía. Imagínate que nos tenemos que poner a explicar lo que es la paleobirra. Que si aún no sabes lo que es la kombucha, ahora te voy a explicar que le pongo lúpulo y entonces parece una cerveza, pero no lo es, pero casi no ¿Y tiene pusiste alcohol. paleo porque estabas haciendo paleo en Sí, aquella época? en aquella época sí, en Me aquella encanta. época no comíamos cereal. Al dejar de comer cereales empecé a encontrarme mucho mejor, ¿no? Pues
no, era una bebida que no tenía cereales, porque solo tiene té y lúpulo. No tenía alcohol y no tenía ningún otro tipo, ¿no? Y no tenía prácticamente azúcar. Y pensamos que llamándolo paleobirra, pues la gente que estuviera en esta onda lo pillaría. Porque Ahora nosotros no... tendrías que hacer algo con eritritol que se llame ketobirra, porque claro, la paleo tu su momento, ahora está de moda ketobirra. Tú mientras me has sacado la clara, que se llamaba, que es la lemon, que es la novedad ahora hemos sacado que la tenéis este año. paleobirra lemon. Que yo, como no me gusta la birra, prefiero 1000 veces la paleo lemon que la paleo birra. Claro, porque tampoco soy muy de birra y siempre he sido de estas de mentirijilla, de tarjeta de débito, de tomar Pues clara, ahora, porque no me gusta la birra. Pues ahora, ¿no? También os hemos dado esta oportunidad de que podáis tomar una cervecita rebajada con limón. Muy bien. Bueno, Pero, ahora es la ketobirra, apúntatelo, Jordi. Bueno, yo me la apunto, pero... Ya te digo que no. No te ha parecido una idea de negocio de mierda. No, muy bien. No, hombre, no. Tenemos otras cosas en marcha que... ¿Puedes contar alguna para terminar? ¿Alguna se puede contar? No. Claro, lógico. Muy bien. Bueno, kombucha.tx.com es la web donde podéis comprar la birra y todos vuestros sabores originales, que no son la cerveza, que es el kombucha de 1000 sabores. ¿Sabes qué pasa, Nuria? Que nos copian mucho, ¿sabes? Y entonces es lo que tiene no me digas. Por delante. Sí, es lo que tiene ir por delante, que te copian. Entonces, ya que nos copien cuando ya esté y ya lo puedan probar. Claro. Y dentro de 4 años, ¿no? Que os dejen un ratito tranquilos, ¿no? Cada vez que innováis. Nosotros no tenemos prisa y somos muy agradecidos con todo el mundo. Jordi, lo dejamos aquí porque hemos pasado de la hora, me han quedado 1000 preguntas. Tendremos que hacer contigo lo que ahora se llama en las comunidades que son masterminds, que es que el invitado es tan bueno que va volviendo. Y esto es pasar de podcast a mastermind. Te voy a meter en las mastermind. Me largo mucho. Tú lees demasiado. Pero entonces yo te voy a reclutar para las masterminds, que si me apoya la gente que escucha el podcast, dentro de la comunidad, que hay que ser miembro y eso es el apoyo que necesitamos, ser de la comunidad, me voy a inventar las masterminds en 2022. Venga, ya tengo 2, pues, Jordi Dalmau y Marc Vergés. A ver a quién recluto más. Vale. Y luego podríamos hacer una combinación de los 3, ¿sabes? A debate, ¿no? Sí, yo me apunto. Jordi, gracias por todo, un beso a Mercè, que como tú estáis ahí dándolo todo para que kombucha.com sea lo que es. Nos vemos en ferias futuras cuando pase la pandemia y mientras vamos a disfrutar de vuestra bebida milenaria en casa. Un placer y muchas gracias. A ti y muchas gracias por estar aquí, Nuria. Y hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado, no te olvides de compartir. Y recuerda que en Soy Como Como te esperamos con cursos online de salud y alimentación. Además, si te haces miembro de la comunidad Soy Como Como, tienes acceso exclusivo a masterclass y conferencias online, recetas, revistas, descuentos y sorteos. ¿Quieres más información? Visita nuestra comunidad Soy Como Como. Te dejo el enlace en la descripción. Y te espero en el próximo capítulo.